Ok, chicos, entonces. Entonces, chicos, mucho gusto. Es una pena que no los puedo ver físicamente, pero vamos a intentar llevar a cabo esta sesión que durará aproximadamente una hora y se trata de una estructura cerebral que se llama el núcleo estriado. El núcleo estriado recibe su nombre porque desde que se describe con Ramón y Cajal, él lo identifica como una estructura que tiene estrías. Esta palabra estrías, cuentan los que saben, que hace alusión a lo que entonces ya se conocía como la estructura que une que el centro de una llanta de bicicleta con el extremo. Entonces, esto en España le llaman estrías. Entonces, ellos consideraban que el núcleo estriado se asemejaba a esta forma y por eso lo denominó el núcleo estriado. Para hablar del núcleo estriado, hoy he preparado esta clase con esta línea temporal, y entonces vamos a ver estos temas, son varios temas, pero quería enunciarlos para que no se haga muy cansada sin saber exactamente en qué momento termina la clase. Entonces, primero vamos a hablar, para hablar del estriado tenemos que hablar que es parte del sistema de los ganglios basales. Luego vamos a hablar de las subdivisiones dentro del núcleo estriado, los componentes celulares del estriado. El estriado, su relevancia, su importancia, toda la motivación para estudiarlo viene de la mano de que es el núcleo con mayor inervación dopaminérgica del cerebro. Más adelante les voy a hablar de esto. Les voy a hablar de las motivaciones para estudiar el núcleo estriado y algo por lo cual lo citamos mucho en libros de texto que tienen que ver con neuroanatomía o neurofuncionalidad del cerebro, es porque la disfunción del núcleo estriado afecta el movimiento. Y por último, les voy a hablar de un par de estudios que hemos hecho en el laboratorio donde evaluamos la contribución funcional de las neuronas que viven en el núcleo estriado y cómo es que estas neuronas pueden verse moduladas por dopamina para afectar el movimiento. Todas las figuras que voy a estar presentando en estas diapositivas parten de estos dos libros que enuncio aquí. Por supuesto, esta presentación se las puedo compartir por PDF para que después con calma revisen los capítulos correspondientes. Entonces, para hablar del estriado tenemos que hablar de algo que se llama el sistema de los ganglios basales. Como ustedes saben, todos los núcleos del cerebro están interconectados y ninguno es un ente individual per se dentro del cerebro. Todo está interconectado y para hablar de la funcionalidad de una estructura tenemos que hablar de cómo se interconecta con diferentes subsistemas. En el caso del estriado, es parte de un sistema que se denomina los ganglios de la base o los ganglios basales. Estos ganglios basales son un grupo de núcleos subcorticales cuya principal función se asocia a la generación de movimientos y en particular movimientos voluntarios. Siempre evoco esta idea. Cuando ustedes se levantan y quizás lo primero que hacen es revisar el teléfono, pregúntense si lo hacen como si fuera un movimiento voluntario. ¿Cómo se evalúa si un movimiento es voluntario o no? Lo que actualmente se hace en investigación es que para saber si uno realiza un movimiento de manera voluntaria o de manera refleja, es saciando todo lo que ese movimiento nos da. Si al saciar lo que ese movimiento nos da ya no lo hacemos, es que es un movimiento voluntario. Si aunque saciemos todo lo que ese movimiento nos da, lo seguimos haciendo, quiere decir que quizás se volvió una especie de reflejo. En esta figura que espero vean mi cursor, es una caricatura que representa el cerebro humano y podemos ver cómo es la conformación estructural de lo que es el núcleo estriado. En humanos, el núcleo estriado va a estar conformado por dos núcleos, por el núcleo putamen, que aquí está más al interior del cerebro, y por el núcleo caudado, que va a tener una parte más anterior y una parte más posterior. Aquí está la cola del caudado. Esta estructura que está pintada en naranja, que vamos a referirnos a ella como estriado en esta clase, es parte de un sistema que se llama, en esta diapositiva, se enuncia como basal ganglia, los ganglios basales. Esto que les muestro aquí es un diagrama de un modelo de cómo funciona el cerebro para el control motor. Quizás dentro de su curso de neuroanatomía ya han visto que las cortezas, que es lo que está representado en la parte de arriba en café, se comunica con la médula espinal a través de varios tractos descendentes. Solo un tracto descendente se comunica directamente desde la corteza motor hasta las motoneuronas de la médula espinal que van a comandar las señales hacia los músculos, que son los que al final nos permiten realizar o ejecutar los movimientos. Aquí en azul, si se dan cuenta entre la corteza y la médula espinal,
hay unas estructuras pintadas en azul, hay una flecha gigante azul que enuncia que las diferentes cortezas, todas las cortezas pueden enviar señales a los ganglios basales y los ganglios basales, si se dan cuenta, no conecta con la médula espinal, sino que recibe estas señales y interconecta con esta caja que está señalizada como BLO. BLO se refiere a los núcleos ventrolaterales del tálamo, es decir, los ganglios basales reciben la información que llega de la corteza, la procesan y la reenvían de regreso a la corteza a través del tálamo de estos núcleos ventrolaterales. Es decir, los ganglios basales y por ende el estriado, que es parte de los ganglios basales, solo se interconectan con la corteza para regular la ejecución de movimientos o la selección de movimientos. No se conectan directamente con la médula espinal, que es la que termina mandando las señales a las motoneuronas para la ejecución de movimientos. Una de las razones o las razones más enunciadas en los libros de texto de por qué estudiamos en los ganglios basales es porque están asociados a la enfermedad de Parkinson, un déficit en el neurotransmisor dopamina dentro de los ganglios basales resulta o se piensa que está detrás de la enfermedad de Parkinson, daños al núcleo estriado en particular por la alteración de una proteína que tiene una estructura diferente por una mutación, origina lo que se denomina la enfermedad de Huntington y en el síndrome de Tourette también se observan malformaciones o cambios significativos en los ganglios basales. Otras alteraciones que están directamente asociadas, quizás más recientemente con ganglios basales, son, por ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo y, por supuesto, mucho se sabe de las adicciones que también están relacionadas con la parte ventral del estriado. Entonces, 6 núcleos conforman el sistema de los ganglios basales. Dentro de estos 6 núcleos encontramos al estriado, que en inglés se enuncia como striatum. Este estriado está en primates conformado por el núcleo caudado y putamen. Ya vamos a ver más adelante que en roedores estos dos núcleos están, digamos, fusionados. El segundo es el núcleo subtalámico, que intenté señalarlos dentro de los cortes coronales de una caricatura del cerebro humano a diferentes niveles en donde se encuentra el estriado, que aquí está el caudado y el putamen. El núcleo subtalámico estaría eh, en rojo en la parte más caudal, también señalado con una flecha y su título. El globo pálido externo, que está señalado aquí en rosa, y luego en verde estoy señalando lo que se considera núcleos de salida del sistema de los ganglios basales. Es importante hablar de este sistema porque solo así vamos a poder entender cómo es que el estriado tiene sus funciones o su neuroanatomía en relación al cerebro. Por último, hay una estructura que se denomina la sustancia negra pars compacta, que está señalada aquí en negro, que es donde se originan los cuerpos neuronales de neuronas dopaminérgicas que van a enervar a todo el cerebro, pero preferentemente al estriado. No sé exactamente cuántos hay en la clase, pero a los que me estén escuchando, por favor, en cualquier momento que surja una duda, les agradecería mucho que me la hicieran saber para poder hacer más dinámica la clase y para tener un poquito de retroalimentación de si me están escuchando o no. Ok, muchas gracias. Lo que vemos aquí es un diagrama que le llaman cajas y flechas. Lo que estoy mostrando del lado izquierdo es los 6 núcleos que conforman a los ganglios basales y dentro del recuadro amarillo en este diagrama de cajas y flechas estoy mostrando los núcleos que componen el sistema de los ganglios basales. De nuevo, este es un modelo del cerebro. Lo que vemos arriba es la corteza, representa todas las cortezas. Dentro del recuadro amarillo están los ganglios basales, está el estriado y se observa cómo este estriado recibe un par de flechas. Estas flechas vienen de una estructura que se llama SNC. Esta estructura SNC es sustancia negra pars compacta, que representa la inervación dopaminérgica que llega al estriado. Luego, desde el estriado, se observan 2 flechas de salida. Una flecha azul que conecta al GPE, que es el globo pálido externo, y una flecha roja que conecta directamente desde el estriado hacia el GPI, sustancia negra pars reticulata. Las flechas, si se dan cuenta, tienen diferente longitud. Esto se utiliza para denominarlas como la vía directa y la vía indirecta. La directa es la roja, la más larga. Se le llama directa porque interconecta la entrada de los ganglios basales, que en este caso está representada por el estriado, con la salida, que sería el GPI y la sustancia negra reticulata.
Como los conecta directamente, se le denomina vía directa. Por otro lado, la flecha azul, para llegar a los núcleos de salida, tiene que hacer relevos en el GPE y luego interconectarse con el núcleo subtalámico para así llegar esta información a los núcleos de salida. Entonces, a esta flecha azul se le denomina como vía indirecta. Aquí, de nuevo, es relevante mostrar que el estriado, en muchos libros de texto, ustedes los van a encontrar como que reciben inervación de la corteza, pero también pueden recibir inervación en esta estructura que se llama CMBABL. Esto representa núcleos talámicos, es decir, el estriado recibe las dos grandes aferentes excitatorias a partir de la corteza y del tálamo. Veo que hay una mano levantada. Sí, yo la vía directa y la vía indirecta tienen, digamos, como una función diferente en cuanto al movimiento. Sí, justo hacia la parte casi intermedia final de la clase vamos a ver experimentos que nos permiten abogar para decir que tienen efectos específicos sobre el control del movimiento. Es una idea que hacia el 2010 parecía muy bien asentada, pero que actualmente hay mucho debate al respecto. Pero sí, vamos a ver experimentos que nos han llevado hacia esas conclusiones. Solo viendo el diagrama uno pensaría que dada la interconexión que tienen, deberían tener funciones, digamos, específicas en las funciones del estriado. Entonces, más adelante vamos a ver los experimentos específicos. Ok, gracias. Entonces, para entender al estriado, de nuevo tenemos que seguir hablando un poquito de los ganglios basales, y el estriado es uno de los dos núcleos principales de entrada al sistema de los ganglios basales. Aquí está representado en azul, en el diagramita que ya les mostré, y vemos cómo los cortes o las caricaturas de corte de cerebro coronales, el estriado está constituido por lo que es el putamen, que está hacia las partes más laterales del cerebro, y el caudadeo, que está más hacia la línea media. La línea media sería lo que está a la mitad de los dos hemisferios cerebrales. En el roedor, tanto como en muchos diagramas que explican la neuroanatomía y funcionalidad de los ganglios basales, van a encontrar el estriado como una sola estructura. El otro núcleo de entrada a los ganglios basales es esta estructura que está enunciada como STN o núcleo subtalámico. Si se dan cuenta, los núcleos que están dentro del recuadro amarillo, que son los 6 que ya les dije que son los ganglios basales, en el caso del estriado recibe entrada de la corteza y del tálamo. Pero hay otra flecha que también entra hacia estos núcleos, en particular el núcleo subtalámico. A esta flecha que entra directamente desde la corteza al núcleo subtalámico y luego llega a la salida de los ganglios basales, se le denomina vía hiperdirecta, porque pareciera que se brinca a los núcleos que están dentro de los ganglios basales y llega directamente al penúltimo a la salida de los ganglios basales. Por otro lado, esto se tiene que poner al lado de lo que ya les dije es la vía directa, vía indirecta y vía hiperdirecta. Dentro de los ganglios basales, y es donde al final el núcleo estriado termina teniendo funciones o actividad que regula su interacción con el cerebro, están los núcleos de salida de los ganglios basales, que es el globo pálido interno y la substancia negra pars reticulata. En este caso observamos cómo el estriado, a través de la vía directa, conecta directamente con estos núcleos de salida, es decir, la actividad del estriado va a modular de manera directa la salida de los ganglios basales, e indirectamente, a través de interacciones con el globo pálido externo y el núcleo subtalámico, también va a regular a la salida de los ganglios basales a través de la vía indirecta. Un poquito de desarrollo embrionario. El estriado se origina de la eminencia ganglionar lateral. Por supuesto, no intento que con esto ustedes tengan clarísimo de dónde se origina el estriado, solo que tengan una idea para que si les interesa lo puedan ir a buscar a los libros de texto y tener datos clave que nos podrían ayudar a entender de dónde se origina esta estructura que todos los vertebrados contenemos en el cerebro. El desarrollo del estriado implica tres pasos secuenciales: producción de diferentes clases de neuronas de proyección a partir del mismo grupo progenitor común, en la eminencia ganglionar lateral. Aquí arriba les estoy mostrando lo que cuando estamos en el desarrollo embrionario es el telencéfalo y el diencéfalo. A partir de estas estructuras, o a nivel de estas estructuras, es lo que estoy representando en el diagrama que está más grande en C. De ahí se puede observar de dónde se origina la neocorteza y cómo hacia la parte ventral
en lo que se denomina la eminencia ganglionar lateral, que está señalada como LG, es en donde se ubican las células progenitoras de lo que más tarde van a dar lugar a las neuronas de proyección del núcleo estriado. Un segundo paso en la formación del estriado es la migración radial de neuronas de proyección estriadas para formar un conjunto neural distinto al manto telencefálico. Y por último, el estriado no solo tiene neuronas de proyección, sino que también va a tener muchas neuronas que se denominan interneuronas, que van a modular localmente al estriado y estas suceden a través de la migración tangencial desde un grupo progenitor remoto en lo que se denomina la eminencia ganglionar medial, que está en el diagrama señalado en negro. Entonces, las neuronas de proyección se originan en la eminencia ganglionar lateral, mientras que las interneuronas se van a originar en la eminencia ganglionar medial. Aquí lo que les muestro es una comparación de lo que se entiende como estriado en el humano y en los roedores. Del lado izquierdo vemos un corte coronal de un cerebro de humano y está perfectamente separado lo que se observa en la parte más dorsal, dictado aquí como caudate, que es el caudado, y más ventral, lo que está denominado como el putamen. Estas dos estructuras están separadas por estas, digamos, en esta fotografía se ven como una mancha blanquecina, que serían fibras de axones que van desde la corteza y atraviesan por el estriado. Por eso parece que está separando estas dos estructuras y cuando se denominó en el humano, se denominó como caudado del putamen. Sin embargo, en los roedores, aunque también existen estas fibras que cruzan desde la corteza y que van a viajar a través de o a un lado del estriado, por eso aquí ya en el roedor no se ven separados. Aquí ya no vemos esa separación, entonces en roedor a estas dos estructuras que se piensa están unidas se le denomina estriado, mientras que en el humano se sigue reconociendo como caudado y putamen. Del lado derecho, en colores azul, verde y rosa, lo que observamos es que dentro del estriado, estamos viendo solo un hemisferio, hay compartimentos y estos compartimentos tienen que ver con cómo se ha interpretado la funcionalidad del tejido que subyace a estos territorios. En los dos diagramas, tanto en el del humano como en el del ratón, podemos observar que hay un territorio que se denomina sensorimotor, un territorio que se denomina asociativo y un territorio que se denomina límbico. En roedores se va a encontrar de manera común en artículos de investigación o incluso en libros de texto que la parte sensorimotor es la parte lateral, dorsal lateral del estriado, mientras que la parte dorsal medial va a estar más asociada al estriado asociativo y la parte ventral del estriado, que estaría constituida por el núcleo accumbens, aquí por eso es NA, va a estar en la parte ventral y va a estar compuesto también por otras estructuras que se llama core, shell, etc. Entonces, en humanos, el estriado está separado en caudado y putamen. En roedores, el estriado es una sola estructura y se reconoce como estriado. Tanto en humanos como en roedores, el estriado tiene diferentes compartimentos que tienen que ver con la funcionalidad del tejido en esos territorios dentro del estriado. Esta idea ha sido bastante estudiada y desde 1986 se proponía la idea que las cortezas, como sabemos, hay cortezas frontales que están más asociadas a la toma de decisiones, cortezas motoras y promotoras más asociadas al control motor, cortezas auditivas, visuales, en fin, hay diferentes cortezas. La idea es que estas cortezas envían proyecciones al estriado y esta información puede converger o mantenerse dividida dentro de los territorios del estriado y a través de los ganglios basales para después mandar esta información hacia los núcleos del tálamo. Es decir, se evocaba la idea de que hubiese subterritorios o manera en que este flujo de información prevaleciera a lo largo del estriado y a lo largo de los ganglios basales. Hoy en día, de manera más formal, lo que ven en color azul, rojo y verde es lo que se propone formalmente como territorios dentro del estriado. Los diferentes territorios del estriado, en el caso del azul, representado por el caudado y la parte precomensural del putamen, tiene o se ha identificado inervaciones de cortezas específicas, así como el estriado límbico, que es el accumbens, también tiene inervaciones de cortezas específicas.
Y la parte más sensorimotora tiene que ver también con inervaciones más específicas de cortezas motoras y premotoras. A su vez, estos tienen flujo de información específico a lo largo de los ganglios basales y terminan inervando al tálamo también en territorios específicos. Entonces, el estriado se compartimentaliza en loops. Loops es de la palabra circuitos en inglés. Estos loops son sensorimotor, que generalmente lo van a enunciado como estriado, lo van a ver enunciado en libros de texto como estriado dorsolateral. El estriado asociativo, que muchas veces lo van a ver enunciado como estriado dorsomedial, y el estriado límbico, que va a corresponder a la parte ventral del estriado, que generalmente está enunciada como el núcleo accumbens. Una idea que me pareció relevante traérselas a esta clase es la idea de que existe un estriado cognitivo y un estriado sensoromotor. Y hay mucha investigación al respecto que sugiere que el estriado cognitivo controla conductas guiadas por sus consecuencias, mientras que el estriado sensoromotor controla conductas más de tipo estímulo-respuesta, es decir, conductas habituales. Pensemos, por ejemplo, cuando estamos aprendiendo a manejar en coche, las primeras veces que aprendemos, que intentamos manejar, todo el tiempo estamos atentos a cada uno de los movimientos que hacemos. Es decir, estamos gobernados por conductas muy en función de la consecuencia de lo que hacemos. Sin embargo, conforme pasan los días o meses manejando, muchas de las acciones motoras que realizamos para manejar se vuelven automáticas. Es decir, ya no estamos pensando necesariamente en dónde está la palanca de velocidades o los pedales del freno, del clutch o del acelerador, sino que lo hacemos de manera automática, incluso voltear a ver al retrovisor. Con esto quiero ejemplificar que realizamos de manera natural acciones que son automáticas o habituales y acciones que son guiadas por su consecuencia. Eh, Esto se piensa y ha habido experimentos, sobre todo en roedores, donde si se lesiona a la región más medial del estriado, que aquí está enunciada como DMS, que significa dorsomedial striatum, los animales se vuelven insensibles a realizar sus acciones en función de las consecuencias. ¿Cómo se evalúa esto? Por ejemplo, se le pide a un roedor que presione una palanca para recibir comida. Y entonces, si se le lesiona esta región dorsomedial y al animal se le da de comer antes de entrar a presionar la palanca, normalmente un animal que trabaja por comida, si tú le das de comer antes de entrar a presionar una palanca, dejaría de presionar la palanca si le das de comer. Bueno, en animales donde se lesiona el estriado dorsomedial, a pesar de que se le haya dado de comer, si lo mete uno a una caja de entrenamiento a presionar la palanca por comida, sigue presionando la palanca. Es decir, perdió la sensibilidad a el por qué estaba realizando una acción motora. Del otro lado, lesiones de la región dorsolateral del estriado han mostrado en entrenamientos particulares en el laboratorio donde uno es capaz de entrenar a los animales en conductas habituales, que si se lesiona esta región del estriado, el estriado dorsolateral, los animales pierden la capacidad de realizar acciones habituales. Con respecto a la organización celular dentro del estriado, les quise traer digamos, comparativa imaginaria, donde si pensamos en la estratificación de capas en corteza, es como lo que estarían viendo en la pintura del lado izquierdo, hay toda una organización en capas en la corteza, mientras que en el estriado es como la pintura que les estoy mostrando del lado derecho. No se ha podido encontrar una organización que uno pueda decir dentro del estriado existen capas. Más bien lo que se piensa es que todas las componentes celulares dentro del estriado están intermezclados sin una organización en capas. Dentro del estriado se reconocen varios tipos celulares. Vamos a hablar primero de lo que se reconoce como neuronas de proyección. Si veo una mano levantada. Sí, doctor, perdón que le interrumpa. Oye, una duda. Somos de todos Sí. estos circuitos y las estructuras que nos está mostrando, el, principalmente con respecto al estrado ventral, eso que llaman, creo, no sé si es correcto, que es lo que llaman el la asa límbica motora. Ahí no hay conexión con el cerebelo. Aquí no entra en ninguna parte el cerebelo. De manera directa, lo que sabemos es que no hay conexión directa, pero sí de manera indirecta. Recientemente nosotros hace un par de años
justo publicamos un estudio donde lo que preguntamos fue eso. Y resulta que los núcleos de salida del cerebelo, que son los núcleos profundos cerebelares, interconectan con los núcleos del tálamo que terminan inervando directamente a diferentes regiones del estriado, tanto dorsal como ventral. Entonces, sí hablan el cerebellum y el estriado, de hecho son unos papers muy citados, porque se pensaba originalmente, cuando uno piensa en los modelos del control motor, se veía a los ganglios basales como un sistema independiente del sistema cerebelar. Sin embargo, estos hallazgos de que el cerebelo puede interactuar con el estriado a través del tálamo sugiere que aunque efectivamente cada uno de estos sistemas tengan funciones específicas, estas funciones pueden estar intercambiando información para el control motor. Entonces, no hay una interacción directa, pero sí hay una interacción indirecta del cerebelo con el estriado, también con el estriado ventral, a través de núcleos específicos del tálamo. Ok. Gracias. Sí. Entonces, regresando a los tipos celulares dentro del estriado, se reconocen neuronas de proyección e interneuronas. Una neurona de proyección desde el punto de vista anatómico, cuando los anatomistas definen a un núcleo, lo van a definir en función de características específicas que pueden ser, dependiendo de las épocas, porque digamos, el color de la tinción que hayan utilizado lo delimita perfectamente o porque más reciente tengan marcadores moleculares específicos. Una neurona de proyección es la neurona cuyo axón puede salir de lo que se delimita como el núcleo. Es decir, por ejemplo, aquí estoy representando dentro del estriado estas neuronas en rojo, pero solo estoy pintando sus dendritas y su cuerpo celular. El axón de estas neuronas podría salir del estriado e inervar otros núcleos dentro del propio estriado. Esos son neuronas de proyección. También hay otros que se denominan interneuronas. Las interneuronas serían como estas celulitas pintadas en rojo. Es decir, tanto sus cuerpos celulares, dendritas y su axón se quedan dentro del núcleo en cuestión, en este caso el estriado. Entonces, en el estriado hay neuronas de proyección y estas neuronas de proyección vienen en dos tipos. El primer tipo de neuronas de proyección son las que van a componer a las neuronas de la vía directa. ¿Se acuerdan? Este ya es un diagrama diferente, pero la idea es la misma. Dentro del estriado hay neuronas cuyos cuerpos celulares y dendritas viven dentro del estriado y su axón inerva a los núcleos de salida de manera directa. Estas neuronas que son capaces de hacer esto se denominan como neuronas de la vía directa, neuronas de proyección de la vía directa, y muchas veces las van a ver abreviadas como aquí, DSPN, D de directa, SPN, Spinning Projection Neuron. La investigación ha mostrado que las neuronas de proyección del estriado son en sus dendritas presentan muchísimas espinas dendríticas. Estas espinas dendríticas se piensa son relevantes porque ahí es donde reciben las sinapsis que vienen tanto de la corteza como del tálamo, como de otras estructuras, y que son las que regulan la actividad de estas neuronas que después van a impactar en los núcleos de salida. El segundo tipo de neuronas de proyección son neuronas espinosas medianas de la vía indirecta, y estas son las que van a proyectar del estriado y su axón va a salir para inervar al globo pálido externo. Con el tiempo, desde los años 80, un investigador que se llama Gerfen se dio cuenta que, por alguna razón que todavía no la tenemos clara, las neuronas de la vía directa expresan receptores a dopamina de tipo D1, mientras que las neuronas espinosas medianas de la vía indirecta expresan receptores a dopamina tipo D2. Y esto ha sido muy relevante porque nos ha permitido identificar, cuando registramos de neuronas en vivo, de qué tipo de vía estamos registrando, y con el tiempo y la aparición de tecnologías ha permitido también crear animales transgénicos que permiten marcar a las neuronas de la vía directa o en otro animal transgénico a las neuronas de la vía indirecta. Las neuronas espinosas medianas, perdón, aquí hay un error de ortografía, las neuronas espinosas medianas del estriado. Aquí les presento una caricatura que intenta hacer una reconstrucción de cómo se ve en la vida real una neurona espinosa mediana. En color más oscuro serían sus dendritas. En el centro se ve un puntito negro que sería el cuerpo celular, y en tono más delgadito serían sus axones. Entonces ahí su axón se ve como en cierto momento parte de una dendrita y pareciera que se aleja, que es el que va a salir a inervar a otra estructura fuera del estriado. Veamos la escala. Entonces, si estos son 100 micras, el cuerpo celular de una espinosa mediana es alrededor de 10, 12 micras, mientras que su radio, tanto de dendrita, su radio de dendritas puede abarcar hasta 500 micras cúbicas dentro del estriado.
Estas neuronas son GABAérgicas. Esto significa que producen y liberan el neurotransmisor GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibitorio que, digamos, inhibe el disparo neuronal de las neuronas que reciben GABA. De nuevo, regresando un poquito al desarrollo embrionario del estriado, resulta que el estriado, otra manera en que se puede subclasificar es que tiene un par de estructuras que se conocen como estriosomas y matriz. Resulta que cuando alguien se fue a hacer una tinción específica para un marcador de receptor a cannabinoides, se dio cuenta que se formaban especies de parches dentro del estriado con mayor marca y unas regiones con menor marca. Con el tiempo, esto se ha denominado como los estriosomas y las partes que tienen menor marca como la matriz. Durante la investigación de estas estructuras, se ha observado que en el desarrollo embrionario, cuando hay una migración de las células que vienen de LGE y de MGE para constituir lo que va a ser el estriado, hay oleadas de migración celular. Hay una primera migración celular en el día embrionario 10, 11 y 12 de células que migran de LGE y MGE hacia el estriado y que van a constituir las células del estriosoma. Es decir, dentro del estriado, estas regiones que se denominan estriosomas se constituyen primero y después en una segunda oleada de células que migran ya hacia el día embrionario 14 o 15, van a migrar células que van a constituir lo que se denomina la matriz. En una mejor representación, aquí les muestro una caricatura de un cerebro de primate a nivel del caudado putamen y aquí abajo ya en colores azules y rojos. En rojo se observa lo que serían los estriosomas y en azul lo que sería la matriz. Tanto en los estriosomas como en la matriz va a haber neuronas de proyección de los dos tipos. Si se dan cuenta en los estriosomas que parecen parches rojos, hay neuronas de rojo intenso y neuronas como rositas que significan que hay neuronas dentro del estrosoma tanto de la vía directa como de la vía indirecta. Y en la matriz, que es la mayor área anatómicamente, también hay neuronas de la vía directa, que serían que expresan receptor de 1, y de la vía indirecta. Importante. Los estriosomas y la matriz son estas estructuras que se diferencian por marcadores de receptores a cannabinoides. Se piensa que tienen funciones específicas. Las neuronas, por ejemplo, las neuronas de la vía directa dentro de los estriosomas se sabe que codifican estímulos positivos. ¿Qué quiero decir con que codifican estímulos positivos? Por ejemplo, con muchos años de investigación se sabe que si ustedes registraran en una neurona de la vía directa y esta estuviera dentro de un estriosoma, esa neurona les podría reportar, si registraran un animal en vivo, cuando el animal ve un estímulo que predice que algo bueno va a suceder. Por ejemplo, en los estudios en primates, generalmente se les presentan luces o sonidos que predicen la llegada de una gota de jugo que les gusta a los animales. Entonces, se ha observado que cuando se les presentan estos estímulos, las neuronas de los estriosomas de la vía directa responden o presentan actividad relacionada con que puede predecir el animal que va a recibir algo positivo. Entonces, aquí en manera de representación gráfica, les presento lo que sería arriba en gris la neurona de proyección, que era la que ya les había explicado, y luego ahora en rojo y en negro les presento diferentes tipos de interneuronas que viven dentro del estriado. De nuevo, las interneuronas, su acción no abandona el núcleo, se queda dentro del núcleo, mientras que la neurona de proyección sí puede enviar su núcleo fuera. Algo relevante es que en roedores, el 90-95% de las neuronas son neuronas de proyección, mientras que solo del 1 al 7% son interneuronas. Sin embargo, estas proporciones en primates cambian muchísimo. En primates, las neuronas de proyección pueden abarcar alrededor del 70%, mientras que las interneuronas pueden ser el 30%. Entonces, aunque pareciera un número reducido el de las interneuronas, hay muchísima investigación porque se piensa que cada una de estas puede tener funciones específicas sobre las funciones del estriado. Para más información, quise traerles esta diapositiva por si estuvieran interesados en las funciones específicas de las interneuronas, las cuales no voy a abarcar dentro de esta clase. En esta revisión que publicamos en el 2018, que en realidad es una actualización de una revisión que publicamos en el 2010,
creo que existe un buen resumen de todas las interneuronas estriatales y sus diferentes funciones. Ahora, otro tema que quisiera tratar con ustedes es que una de las razones por las cuales hablamos del estriado es porque presenta una inervación masiva de axones de neuronas dopaminérgicas. En la parte de arriba, en lo que dice primate y humano, lo que está representando en rojo sería los cuerpos celulares de neuronas dopaminérgicas y una en particular que está señalada como SNC, que sería sustancia nigra pars compacta. Se puede observar cómo inerva a la región azul, que sería el estriado. Esto en rojo sería su axón y presenta cómo estos axoncitos dejarían conexiones para liberar dopamina dentro del estriado. Estas neuronas a su vez pueden mandar colaterales hacia la corteza. Hay otra región en el cerebro medio que también tiene neuronas dopaminérgicas que se llama el área ventral tegmental, aquí señalada como VTA, que también puede enviar dopamina. Aquí no se representa, deja axones también dentro del estriado, pero preferentemente inerva la corteza. Abajo está la representación del roedor y podemos ver también cómo esto se replica, aunque ahora en el roedor el área azul está mucho más grande debido a la orientación que tiene el cerebro del roedor, y podemos ver cómo la sustancia negra pars compacta inerva al estriado y también sus axones llegan hacia la corteza prefrontal. Mismo caso para el área ventral tegmental. ¿Por qué les quise hablar de esta inervación? Porque la razón por la que más se conoce a los ganglios basales es porque la falta de dopamina en este sistema se piensa está detrás de la enfermedad de Parkinson. Aquí les muestro un diagrama de flechas y cajas de un cerebro normal del lado izquierdo y de un cerebro con la enfermedad de Parkinson del lado derecho. A su vez, en los extremos muestro una fotomicrografía a nivel del cerebro medio, donde se observaría lo que se denomina como la sustancia negra, se observa en color negruzco, mientras que del lado derecho sería un corte, pero viene de un paciente que es un corte post-mortem que tuvo la enfermedad de Parkinson. Entonces se ve como esta región negrisca está ausente y entonces podría yo especular no hay neuronas dopaminérgicas en un paciente con la enfermedad de Parkinson. El modelo general de cómo estos circuitos se ven afectados cuando hay enfermedad de Parkinson es el siguiente. Entonces ya les hablé de la corteza, de los ganglios basales, que en este caso están en un recuadro verde, y de la vía directa e indirecta. Les dije que la vía directa tiene receptores a dopamina tipo D1 y la indirecta receptores a dopamina tipo D2. Resulta que hoy sabemos que la dopamina que le llega al estriado a partir de la sustancia negra pars compacta, esa dopamina tiene una acción sobre las neuronas de la vía directa facilitando su disparo. Es decir, si hay dopamina, la salida de la vía directa está facilitada. Mientras que esta dopamina sobre el receptor de 2 y por ende sobre las neuronas de la vía indirecta inhibe su disparo. Entonces, si hay dopamina, esta vía mantiene su actividad suprimida. Eso es en una condición normal. Sin embargo, cuando vemos la condición de Parkinson y en la ausencia de la sustancia negra pars compacta, esta inervación dopaminérgica se pierde y por ende la facilitación de la vía directa se ve reducida y ahora el silenciamiento de la vía indirecta se ve también apagado, por lo tanto esta vía está más activa. Se piensa que esta desregulación dopaminérgica está directamente detrás de los síntomas que observamos en la enfermedad de Parkinson, en particular en la inhabilidad para poder realizar acciones motoras. Otra cosa por la que generalmente vamos a ver en libro de textos, sobre todo al estriado, es que la degeneración de los núcleos de los ganglios basales, en particular del estriado, en la enfermedad de Parkinson es muy evidente, en la enfermedad de Huntington es muy evidente. Aquí lo que les muestro del lado izquierdo es un corte coronal de un cerebro, digamos, sano, mientras que del lado derecho es el corte de post-mortem también de una persona que tuvo la enfermedad de Huntington. Entonces podemos ver claramente cómo el caudado prácticamente desapareció, el putamen está comprimido y se ve también alteraciones no tan significativas en los otros componentes de los ganglios basales, pero también están presentes. Entonces, hasta esta parte como que hemos revisado los componentes anatómicos y la circuitería básica de los ganglios basales y en particular del estriado.
Si hay preguntas, me gustaría hacer una pausa para escucharlos. Si no las hay, también les agradecería que me dijeran que podemos continuar. Si veo una mano levantada. Respecto a como tal, cómo se divide el estriado, o sea, entiendo que tienen las tres porciones, digamos, la parte límbica, la sensorial y así, ¿no? Pero si no existe una diferencia como tal o sea, histológicamente hablando, ¿cómo se consigue esta división? Si no hay algo que las divida o algo así. Eh, aunque digamos no hemos encontrado un marcador molecular o una tinción que permita segregarlos visualmente, lo que sí sabemos es que la inervación cortical, no traje las diapositivas, pero esto que se ve aquí en diagrama de cajas y flechas, arriba en la corteza, cada una tiene diferentes cortezas. Entonces, cuando se pinta a los axones de estas cortezas, se ve que justo inervan territorios específicos. Es decir, si uno lograse marcar los axones de las neuronas que se ubican, por ejemplo, en las cortezas frontales, podemos ver que preferentemente inerva a las regiones asociativas y límbicas, por ejemplo, mientras que las cortezas motoras preferentemente inervan a lo que sería el estradio sensorimotor. Entonces, aunque no hay un marcador molecular muy bien, como tú lo dices, la inervación cortical sí puede pintar perfectamente estas subdivisiones de territorios. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ay, Sí, hay una mano levantada. Sí, doctor, tengo una duda más que nada con respecto a la nomenclatura. Nos comentaba que en este caso, pues el núcleo caudado y el putamen, pues conforman lo que es el estriado. Entonces me surgió la duda, ¿se le llama núcleo estriado o, bueno, también he escuchado el término cuerpo estriado? ¿Existe alguna diferencia o, o es Tiene, exactamente lo mismo? pues fíjate que es un poco de tradiciones. Si tú lo hablas con gente que trabaja en primates, se te va a ofender si le dices cuerpo o núcleo estriado. Generalmente tienes que referirte como putamen y caudado. Si te mueves ahora sí que el mundo de los que trabajamos en roedores, le llamamos núcleo estriado o cuerpo estriado. En general, en los roedores no tenemos caudado putamen, entonces no tenemos esa distinción. Entonces me llamaba la atención que en la clase ustedes le llaman estriado, entonces no sé si hay como alguna dominancia de estudios de roedores, porque sí, en primates es una batalla muy formal, porque siempre existe la discusión de qué tanto podemos comparar entre especies. Y aún existe hoy en día la escuela que dice que no son necesariamente equivalentes. En primates es putamen y caudado, y en roedores es estriado, núcleo estriado o cuerpo estriado. Gracias, doctor. Bueno, entonces, sí, Karina. Sí, gracias. Eh, con respecto a la penúltima diapositiva que presentó, en donde se ve que se pierde antes de esta. Ajá, aquí, gracias. En pacientes con Parkinson, si se llega a inhibir por alguna manipulación farmacológica o cual sea, la vía indirecta, ¿hay alguna mejora en términos de la sintomatología, o bueno, o al menos en modelos animales? Sí, dentro de los tratamientos clínicos, incluso en humanos, digamos que la primera línea de tratamientos es L-Dopa, que es un precursor de dopamina. Entonces, aquí es el extremo entre normal y Parkinson. En Parkinson ya no hay sustancia negra pars compacta. Pero Ujú. en pacientes se sabe que pues necesitas la pérdida del 75% de neuronas dopaminérgicas para presentar síntomas. Entonces, lo que se prescribe es L-Dopa, que intenta ayudarle a las neuronas dopaminérgicas que quedan a producir dopamina, y eso se observa en muchos pacientes, en una gran proporción, que los síntomas de la enfermedad disminuyen. Sin embargo, con el tiempo eso ya no funciona bien, y otra línea de tratamientos es justo lo que estás mencionando, el tratar a los pacientes, no solo modelos animales, con agonistas o antagonistas específicos de las vías.
Y uno de los tratamientos es agonistas de la vía indirecta para tratar de suprimirlas y en efecto, en cierta proporción de pacientes se observa que eso disminuye los síntomas, aunque esto desafortunadamente tiene como efectos temporales. No es que una vez que das ese tratamiento resuelves el problema, con el tiempo deja de ser funcional también. Muchas gracias. Ok, entonces ahora vamos a avanzar y nos vamos a meter un poquito a la funcionalidad que tenía que ver con las preguntas de sus compañeras al principio de la clase. Entonces quiero hablarle de dos temas que tienen que ver contribución funcional de las vías estriatales y de la contribución de las neuronas viejas al funcionamiento estatal. Esto a partir de un par de estudios que hemos desarrollado en el laboratorio, uno en el laboratorio y otro durante mi segunda estancia postdoctoral. Entonces, pensemos en el movimiento. Esto viene en uno de los libros que les puse en la primera diapositiva. Lo pueden buscar el capítulo y ahí pueden, digamos, hacer una lectura más formal y general de lo que les voy a hablar. Pero voy a intentar describírselos en unas cuantas diapositivas. El control del movimiento, si pensamos en el beisbolista, pueden pensar en algún otro deporte o en alguna acción particular que ustedes realicen, se dice o se piensa actualmente tiene un control jerárquico. Esto de control jerárquico se refiere que va a haber diferentes estructuras en el cerebro que van a tener funciones específicas con respecto a la realización de un movimiento. Por ejemplo, se plantea que hay diferentes niveles de jerarquía, un nivel alto, medio y bajo. El nivel alto tiene que ver con las estructuras que permiten seleccionar la estrategia con la que vamos a realizar un movimiento. El nivel medio tiene que ver con las estructuras que van a decidir las tácticas y el nivel bajo con las estructuras que van a ejecutar el movimiento. Dentro de las estructuras que se enuncian como de nivel alto y medio están los ganglios basales, en particular en esta diapositiva a nivel alto. ¿A qué se refiere? Justo hace un rato yo les decía, piensen cuando revisan su teléfono al levantarse por las mañanas, si lo hacen porque es una acción que está guiada por la consecuencia, es decir, lo revisan porque están esperando una noticia. O piensen si lo hacen de manera automática porque pues se volvió un reflejo, no hay necesariamente una consecuencia. Esto de realizar una acción porque esté guiada por una consecuencia o porque sea un hábito puede expresarse como si fueran estrategias que nuestro organismo selecciona para realizar una acción. Entonces ya les hablé de que estas estrategias se pueden ver moduladas o reguladas si uno lesiona el estriado a la parte medial, que sería la parte asociativa, o la parte lateral. Por eso se sugiere que los ganglios basales están involucrados con la selección de la estrategia. Ya en el nivel medio y bajo están otras estructuras que no enuncian, en este caso los ganglios basales. Entonces, donde estaría participando los ganglios basales y por ende el estriado es en la selección de la estrategia. A veces cuando uno piensa en que los ganglios basales, cuando se lesionan o cuando tienen un mal funcionamiento, hay Parkinson, uno piensa que eso controla directamente el movimiento de los músculos y pareciera que esa no es la idea. La idea es que el estriado, sin que tengamos claramente sabido para qué funcionan, creemos que participa en la selección de las estrategias de los movimientos. Esta diapositiva tiene que ver con la médula espinal. Lo que vemos es un corte de una caricatura a nivel de la médula espinal y vemos una motoneurona en verde. Esta motoneurona, para que pueda inervar a los músculos y podamos mover, levantar el brazo, yo pueda tomar el vaso de café, tiene que recibir entradas sinápticas de diferentes regiones. Una de esas tres regiones son entradas de las neuronas motoras en el cerebro. Si se acuerdan, no sé si lo traigo aquí, estas neuronas que viven en la médula espinal van a recibir inervación de la corteza motor directamente y los ganglios basales no inervan a estas neuronas. La manera en que los ganglios basales van a terminar afectando el cómo yo tomo mi vaso de café, si funcionan mal mis ganglios basales es porque estarían mandando información alterada hacia las cortezas que conectan directamente con la médula espinal. Entonces, este diagrama es cómo se interconecta la corteza con la médula espinal a través de los cuatro tractos descendentes clásicos
En primates, la corteza motor conecta directamente con la médula espinal. En el caso de los ganglios basales, es un loop que está entre la corteza y la médula espinal que interconecta la corteza con los ganglios basales y de regreso a la corteza a través del tálamo. Este video, que creo que no van a poder escuchar, pero yo se los voy a narrar, lo pueden encontrar en YouTube, es de una persona con la enfermedad de Parkinson que hace evidente al público lo que es la estimulación cerebral profunda. En el video lo que van a ver es que tiene un control en la mano y él decide apagarlo y mostrarnos qué sucede con él mismo cuando apaga este control y luego lo vuelve a prender. Lo voy a correr para que lo vean. Entonces ahí lo está apagando. Te robo. Dice que si alguien cree que está fingiendo, no está fingiendo. En algún momento va a volver a prender el control. En, en ese momento lo prendió. Entonces me gusta presentar este video porque creo que nos transmite inmediatamente la relevancia de lo que hemos estado hablando. Este señor lo que tiene es una persona que tiene enfermedad de Parkinson diagnosticada. Se le ha colocado un microestimulador dentro del núcleo subtalámico que es parte de los ganglios basales. Este núcleo puede recibir estimulación de patrones específicos, que es lo que él está aprendiendo y apagando. Cuando lo apaga, vemos que los síntomas de esta enfermedad reaparecen instantáneamente y cuando lo vuelve a aprender, vemos que los síntomas prácticamente es como si se apagaran. Entonces, desde los años, bueno, desde hace más de un siglo, se ha querido entender qué sucede en este tipo de enfermedades del control motor. En los años 60, con el descubrimiento de que la dopamina podía estar detrás de la enfermedad de Parkinson, ha sido una motivación tremenda para querer entender cuáles son las funciones de los ganglios basales. En particular, cuando los pacientes no responden a tratamientos farmacológicos, se realiza este tipo de intervenciones que tiene que ver con estimulación cerebral profunda. Eh, entonces, una de las grandes motivaciones para querer entender las funciones de los ganglios basales es porque la disfunción de los ganglios basales está detrás de varias enfermedades del control motor. Regresamos a la idea de los componentes de los ganglios basales. Allí está el caudado putamen, que sería el estriado, y los otros componentes de los ganglios basales, que ya les estuve explicando cómo se interconectan entre ellos para poder inervar al tálamo y a su vez influenciar a la corteza y permitir el movimiento de los organismos. ¿Por qué la disfunción del estriado afecta el movimiento? La hipótesis global es la siguiente. Aquí arriba, a la izquierda, está el diagrama que les he venido mostrando de cómo los ganglios basales se inervan al tálamo y de regreso a la corteza. Hay una flecha verde señalando la sinapsis que inerva de regreso esta retroalimentación de los ganglios basales a la corteza.
Aquí abajo, en una caricatura de un corte coronal del cerebro de humano, se hace una mejor representación de esa misma sinapsis. Es la flecha verde. Entonces, lo que vemos aquí, por ejemplo, a nivel del putamen, en el putamen hay una célula roja, que sería una neurona de proyección, que envía su axón hacia los núcleos de salida de los ganglios basales, que en este caso es el globo pálido interno. Esta neurona del estriado recibe inervación de las cortezas, en este caso la representación es de la corteza frontal, en el putamen. Esta neurona de la corteza frontal libera glutamato que va a excitar a la neurona del estriado. La neurona del estriado es GABAérgica, por lo tanto va a inhibir a la neurona del núcleo de salida de los ganglios basales y al inhibirla la apaga, por lo tanto la inervación que ésta tenía hacia el tálamo también se apaga. Al apagar esta inervación va uno a terminar afectando, alterando, modulando la actividad de la neurona del tálamo, que está en el ventrolateral del tálamo, y ahora esta modulación se va a ver también transmitida hacia la corteza en SMA, que es el área motor suplementaria, que digamos son estructuras que tienen que ver con la preparación de los movimientos. Estos, digamos, de condiciones normales, cómo funciona la transmisión de la señal que viene de la corteza, pasa por el estriado, sale de los ganglios basales, va al tálamo y regresa a la corteza a regiones que tienen que ver con neuronas que inervan a la médula espinal. Ahora, la pregunta la vuelvo a repetir, ¿qué se les ocurre a ustedes que esté funcionando mal para que cuando hay una disfunción del estriado se generen los síntomas que observamos, por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson? Entonces creo que en todos la idea natural es que algo está alterado en las señales que transmite el estriado en este loop de regreso a la corteza, ¿no? De hecho, con esta lógica fue como aparecieron las primeras cirugías para intentar disminuir los síntomas de temblores o problemas motores en los años 60, 70, y lo que se hacía era literalmente seccionar regiones que se pensaba interconectaban estos loops. Las primeras cirugías fueron lesiones, cortes literales a nivel del tálamo. Eso no funcionó bien porque se dieron cuenta que eso inhabilitaba muchas funciones de los individuos en los que se realizaron esas cirugías. Y después eso se ha ido perfeccionando. Ahora todavía se siguen haciendo lesiones a nivel del GPI, GPE, que en algunos pacientes dan buenos resultados. Sin embargo, lo que más ha funcionado es la estimulación cerebral profunda que se realiza a nivel del núcleo subtalámico. Aquí es donde se coloca un microestimulador, que es el que les mostré en el video. Parece ser muy efectivo en disminuir los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Llegando un poquito ya a la investigación actual de cómo entender las funciones de las neuronas de los ganglios basales, lo que les muestro aquí arriba es un diagrama de un corte sagital del cerebro de un roedor. Lo que vemos aquí en flechas verdes arriba es la neocorteza que inerva al estriado. En el estriado hay células de dos colores, naranja y rojo. El naranja quiere decir las que inervan al globo pálido externo, que son de la vía indirecta, y las rojas son las de la vía directa, que inervan a los núcleos de salida. Estos núcleos de salida, a su vez, mandan información de regreso a esta estructura amarilla que sería el tálamo, y ya aquí ya se enuncia que no solo regresa al tálamo, sino que también puede ir hacia el área motor mesencefálica, que sería esta región del cerebro medio, y hacia regiones como el colículo superior, pero la más grande es la que regresa al tálamo y el tálamo regresa a la corteza. Dentro del estriado, les decía yo, en los 80 se identificaron que había neuronas que expresaban receptor de 1, las de la vía directa, y receptor de 2, las de la vía indirecta. Con el tiempo, los biólogos moleculares se dieron a la tarea de crear ratones transgénicos que pudieran pintar a estas neuronas en función del receptor a dopamina que expresaban. Entonces, eso es lo que vemos aquí abajo. Del lado izquierdo vemos un corte sagital de un cerebro de roedor donde se puede marcar a las neuronas de la vía directa. Vemos aquí verde porque aquí estarían sus cuerpos celulares y vemos verde en los núcleos de salida porque ahí estarían sus axones. Y del otro lado vemos el marcaje en un ratón transgénico que identifica a las neuronas de la vía indirecta. Vemos en verde el estriado, ahí estarían sus cuerpos celulares, y en el GP estarían sus axones. De acuerdo, les puse aquí el diagrama de los sistemas de los ganglios basales para que se acuerden que esto está en el contexto de la vía directa e indirecta, y ya en los 90s la idea era, ¿será que podemos marcar específicamente estas neuronas? Esto con la idea de identificar si había funciones específicas de estos tipos celulares.
Luego en los 2000, 2005, para ser exacto, apareció una técnica que hoy en día ustedes a lo mejor la han escuchado como optogenética. Esta técnica surge por la necesidad de querer controlar a voluntad la actividad de tipos celulares específicos. La técnica se hizo posible a que alguien identificó que una proteína que se extrae de las clamidomonas, una proteína que se llama channelrhodopsina, se puede transfectar en neuronas, y no solo en neuronas, sino en neuronas específicas. Se desarrollaron tecnologías para que si uno la inyecta en el cerebro, se pinte esta neurona o se marque esta neurona con esta proteína channelrhodopsin y la neurona de al lado no. En el caso de los ratones transgénicos, uno puede marcar o poner esa proteína específicamente en neuronas de la vía directa sin ponérselas de la vía indirecta y viceversa. Luego, poner esa proteína en las neuronas nos permite que por medio de luz, uno, lo que ven aquí en esta diagrama, esto es, las neuronas tienen un potencial de membrana. Las neuronas se denominan células excitables porque si uno cambia ese potencial de membrana a cierto nivel, las neuronas son capaces de generar actividad. Estas líneas verticales se denominan como potenciales de acción. Estas líneas que están acá abajo serían pulsos de luz. Entonces, esto muestra que una neurona que expresa esta proteína channelrhodopsin, al recibir pulsos de luz, es capaz de alcanzar el umbral de disparo y generar actividad, en este caso a voluntad. Los parámetros para poderlas activar se tienen que refinar, como este es el caso. Arriba, cuando los pulsos de luz son de 10 milisegundos, la neurona respondió 3 de 4 veces, pero si se encuentran los parámetros adecuados, la neurona puede responder 4 de 4 veces. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Se vuelve relevante porque en las siguientes diapositivas voy a hablar del uso de estas técnicas para inferir la funcionalidad de las neuronas del estriado. Ok, si no, entonces voy a concluir. Entonces, para inferir la función de las neuronas, de los tipos celulares de las neuronas del estriado, se realizó el siguiente experimento. Utilizando estos animales transgénicos que marcaban a las neuronas de la vía directa o indirecta, son animales transgénicos diferentes, se realizaron estos experimentos. En A, ajá, estoy viendo en el chat que me pidieron la liga para el video. En cuanto termine la clase, se los envío. Entonces, con estas técnicas de las que ya les hablé, que se llama optogenética, se realizó este experimento. En A vemos un diagrama donde lo que se va a hacer es que se va a poner esta proteína channelrhodopsina, ya sea en neuronas de la vía directa o de la indirecta. Eso significa, esto azul es que van a poner luz dentro del estriado, mientras registran en el núcleo de salida de los ganglios basales, que es la sustancia negra donde van a estar registrando. Los registros se van a ver como están representados aquí, al lado derecho. En rojo, arriba, cada puntito significa un potencial de acción. Abajo es el acumulado en la línea vertical de los puntitos individuales de arriba. Entonces, podemos ver que antes de que se presente un pulso de luz a nivel del estriado mientras se registra en la reticulata, cuando lo hacen un animal que marcaron a las neuronas de la vía directa para expresar channelrhodopsin, poner un pulso de luz, en los núcleos de salida hace que las neuronas de los núcleos de salida inhiban su disparo. Esto se interpreta porque sabemos que las neuronas de la vía directa liberan GABA sobre la sustancia negra reticulata. Al liberar GABA inhiben el disparo. Cuando se acaba el pulso de luz, regresa a su actividad basal. Entonces, con esto están mostrando que activar a la vía directa inhibe el disparo de los núcleos de salida. Por otro lado, el mismo experimento, mientras se activa a las neuronas de la vía indirecta en el estriado, muestra que a nivel de los núcleos de salida, ahora las células se activan. Entonces, esto desde aquí ya propone que las dos vías tienen un efecto opuesto sobre la actividad de los núcleos de salida de los ganglios basales. En este mismo estudio, en el inciso B, estos autores llevaron este experimento un paso más allá y lo realizaron en animales in vivo. Entonces, lo que estamos viendo dentro de los círculos
es el movimiento de dos animales diferentes. En el círculo de la izquierda es un animal en el que se expresó esta proteína que se llama chorrodopsina, que se puede expresar en neuronas de la vía directa para activarlas. Esto a nivel del estriado. Entonces, la trayectoria en gris es cuando el animal se está moviendo de manera control. Y en rojo es cuando activan a las neuronas de la vía indirecta. Entonces, la idea es que se movía poco y una vez que activan a las neuronas de la vía directa del estriador, el animal se mueve muchísimo, ¿no? Entonces se desplaza muchísimo dentro de esta arena. Es una arena, cuando digo arena, es un círculo de acrílico y uno pone al animal dentro del círculo de acrílico y lo graba uno desde arriba. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la trayectoria del animal de manera basal y cuando activamos a la vía directa. Se ve que el animal se mueve mucho más. Por otro lado, en otro experimento, en un animal de la vía indirecta, vemos cómo aquí hay una trayectoria basal que cuando activamos a las neuronas de la vía indirecta, ahora el animal se mueve mucho menos que de manera basal. La cuantificación formal está en este diagrama y podemos ver que previo a aprender la luz o activar a las neuronas de la vía indirecta, no se movía y ahora se mueve mucho, mientras que para la otra vía ahora se mueve menos. Entonces, esto llevó a contestar la pregunta de su compañera al inicio de la clase, de si había funciones específicas de estas vías. Este experimento concluyó en un paper publicado en la revista Nature, que es de las más prestigiosas, a decir que efectivamente las vías tienen funciones específicas y además contrarias sobre la ejecución de movimientos a nivel del estriado. Gracias. Sin embargo, en años posteriores, el estudio que les mostré aquí es del 2010, en el 2013 se hizo un estudio diferente. En el estudio anterior, déjenme hacer un paréntesis, cuando uno se aproxima al estudio del cerebro, uno puede hacer estudios de lectura o estudios de manipulaciones. Este que les acabo de mostrar es un estudio de manipulaciones. Un estudio de manipulaciones cuando uno eh, usa un factor externo para preguntar qué hace el cerebro. En este caso, se expresó chanorodopsin en las células específicas y se activó a esas células para ver qué pasaba. Y la conclusión fue que las células del estriado de las diferentes vías tienen funciones opuestas. En este otro estudio, es un estudio que no es de manipulaciones como tal, sino que es de lectura del sistema. Es decir, ahora no se va a activar a las células, simplemente se les va a poner una marca que nos permita leer la actividad de estas vías mientras los animales hacen alguna acción motora y se va a preguntar si en verdad tienen efectos opuestos. Y entonces lo que se observó es lo siguiente. Primero les explico la parte técnica y luego el resultado. Entonces la parte técnica tiene que ver de nuevo con que ya existían animales transgénicos que marcaban a las neuronas de la vía directa e indirecta y luego que se inventó en el mercado de la investigación sistemas con los cuales uno podía registrar fluorescencia dentro del cerebro en animales en libre movimiento. Entonces, también esto vino a la par con la aparición de unas proteínas que cuando se expresan en neuronas, cada que las neuronas tienen actividad, esas neuronas florecen. Entonces, si uno mide esa fluorescencia en animales in vivo, uno sabe que si la fluorescencia aumenta es porque la actividad de esas neuronas se está incrementando. Con esta tecnología, lo que se hizo fue que animales diferentes, ya sea de la vía directa o indirecta, se les expresó esta proteína GCAP que permite que las neuronas florezcan cuando las neuronas tienen una actividad. Se conectó a estos animales a un sistema de microscopía para poder medir la fluorescencia en vivo y se hizo el siguiente experimento. Se le pedía a los animales que presionaran una palanca para recibir comida. Es decir, aquí hay dos palancas. Está un ratón, es una caja de condicionamiento operante. Si el animal presiona la palanca X número de veces, recibe comida en este compartimento, que es una bolita de azúcar. Entonces, digamos que se le entrega al animal a estar motivado a realizar una acción voluntaria para recibir algo. Es una acción en función de su consecuencia. Cuando se hizo ese experimento y se medía la fluorescencia de las neuronas de la vía directa, lo que se observó es que ahora lo que están viendo aquí es tiempo y lo que están viendo en este eje es fluorescencia. Arriba son ensayos individuales y abajo es el acumulado de los ensayos de arriba.
Cero es el momento en que el animal llegaba a presionar la palanca. Entonces se observa cómo la fluorescencia de las neuronas de la vía directa incrementa justo antes y durante el momento en que el animal está presionando la palanca. Esto nos llevaba a concluir que la vía directa incrementa su actividad para que el animal ejecutara una acción motora. Viniendo del experimento anterior, eso hacía sentido, porque ya nos habían dicho que activar a la vía directa facilita el movimiento. Sin embargo, lo que se esperaba de la vía indirecta es que estas células decrementaran su actividad para realizar una acción motora. Y por el contrario, cuando se midió la fluorescencia, es decir, de manera indirecta la actividad de la vía indirecta, lo que se observó es que las de la vía indirecta también incrementan su actividad, si bien no tanto como las de la vía directa, pero también incrementan. Y entonces esto puso en debate la idea de que la función de las neuronas del estriado tienen contribuciones apuestas a la generación de movimientos. Este experimento planteó una nueva perspectiva donde lo que se sugiere en el artículo es que las neuronas de ambas vías se necesitan coactivar simultáneamente para que el organismo pueda realizar una ejecución motora. Esto ha abierto una discusión desde el 2013 a la fecha porque los dos experimentos son muy contundentes y parecieran estar muy bien hechos. Sin embargo, el gran bemol es que el experimento anterior es un experimento de manipulaciones y este es un experimento de lectura del sistema. En un estudio que nosotros ahora recién estamos publicando, nos dimos a la tarea de preguntar qué podría explicar esta discrepancia. Y especulábamos que quizás lo que pasó es que en estos estudios no fueron a estudiar la misma región dentro del estriado. En este estudio se enfocaron en modular la actividad del estriado asociativo, es decir, del estriado dorsomedial, mientras que en este se enuncia como estriado dorsal. Creemos nosotros que se evocaban más a leer la actividad de la región del estriado sensorimotor. Pues planteamos esa hipótesis en este estudio que estamos publicando y creemos que encontramos la respuesta. Lo que sucedió es que en aquellos dos estudios, uno se hizo en la parte asociativa y otro en la parte sensorimotor. Entonces, no es que ninguno de los dos tengan la razón, sino que los dos tienen la razón. Y creemos que diferentes regiones del estriado, la contribución de las vías es específica a el loop estriatal que se está estudiando. Los experimentos que nosotros hicimos en este estudio son los siguientes. Nos dimos a la tarea de comparar qué sucedía si inhibíamos la actividad de las neuronas de la vía directa, esa es directa spinal projection neurons, tanto en la parte lateral, aquí están los puntitos, o en la parte medial, y comparamos sus efectos. Esto que estoy mostrando en D es la preferencia de un animal en una arena como la que les muestro en B. La arena no es otra cosa que una caja de acrílico que nosotros dividimos en 4 cuadrantes y cada que el animal entre en el cuadrante 1, el animal va a recibir inhibición de las neuronas de la vía directa. Pero lo hicimos en 2 grupos experimentales más un control. Esos 2 grupos experimentales es inhibir a las neuronas de la vía directa en la parte asociativa o en la parte sensorimotor y preguntamos si había efectos opuestos. Y lo que observamos es que la preferencia dice que si uno inhibe a las neuronas de la vía directa, a los animales, tanto inhibírselas en el asociativo como en el sensorimotor, no le gusta. Abajo de 0 significa que no le gusta, arriba de 0 significaría que sí le gusta. Entonces, digamos que no encontramos efectos opuestos de los compartimentos al inhibir a las de la vía directa. Por otro lado, si hacemos este experimento, pero ahora modulamos a las neuronas de la vía indirecta, tampoco vemos algo diferente entre compartimentos. A los dos grupos les gusta recibir inhibición de esas células. Aquí se mantiene la idea de que modular a la vía directa se va para abajo de 0 y modular a la indirecta se va para arriba de 0. O sea, esto apoya que hay una función opuesta. Sin embargo, estos mismos ratones, si los metemos a una tarea con las siguientes características, que es ponerles en una caja de condicionamiento operante, en donde va a haber 2 palancas. En una palanca van a poder recibir, si la presionan, una bolita de azúcar y en la otra
una bolita de azúcar más inhibición de las vías, ahora sí lo que observamos es que los animales desarrollan preferencia por una de las palancas. En el caso de la vía indirecta, no vemos diferencias entre el asociativo y el sensorimotor, pero en el caso de la vía directa sí vemos diferencias. Entonces, estos experimentos que se resumen en este texto, la inhibición de las neuronas estriatales de la vía directa e indirecta induce evitación y preferencia respectivamente, tanto en el estriado sensorimotor como en el estriado asociativo. Eso es esta diapositiva. Y esta otra es, sin embargo, la inhibición de las neuronas estriatales de la vía directa en el estriado sensorimotor induce preferencia, mientras que su inhibición en el estriado asociativo induce evitación. Es lo que observamos en esta figura. Nos permiten concluir que la contribución de las neuronas estriatales depende del contexto y del compartimento estriatal. Entonces, digamos que en la actualidad, la función de las neuronas estriatales tiene que referirse a qué compartimento estriatal estamos hablando. Por último, y ya son las últimas diapositivas de la clase, les quiero hablar de un estudio que hicimos con un estudiante postdoctoral mientras estaba en mi estancia en Portugal, donde preguntamos cómo la inervación dopaminérgica al estriado afecta la generación de movimientos. Para eso quiero mostrarles estos videos. Probablemente ya los hayan visto. Estos videos es un paciente con la enfermedad de Parkinson, si no me equivoco es en Bélgica, allá se permite andar en bicicleta sin casco. Pero son videos del mismo día. Del lado izquierdo vemos a la chica de negro, es un médico que le está pidiendo que camine al paciente, le pone el pie enfrente porque en algunos pacientes se ha observado que un estímulo visual puede ayudar a que ellos evoquen el movimiento, pero claramente en la parte izquierda se ve que el paciente no puede caminar. Pero ese mismo paciente del lado derecho podemos ver cómo puede andar en bicicleta sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuando uno piensa que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad del control motor, quizás habría que revisitar esta idea, porque como ven aquí, pareciera que hay problemas en el control motor, pero contexto dependiente. No pareciera ser un problema generalizado. Entonces, con esto en mente, la pregunta en aquel entonces era cómo nos traíamos al laboratorio esto para entender cómo contribuía el sistema dopaminérgico a la generación de movimientos. Esto de nuevo es el diagrama que ya les mostré. En condición normal, el modelo que se tiene de cómo funcionan los ganglios dorsales, y en parkinsonismo, la ausencia de dopamina desregula las vías intraestriatales, la vía directa disminuye su actividad y la indirecta incrementa su actividad. Entonces, ¿cómo traernos al laboratorio un modelo donde tengamos un organismo completo que realice movimientos por sí solos, que los autoinicie y que los ejecute? La manera en que lo hacemos es con animales transgénicos, a los cuales los entrenamos a realizar una acción motora para recibir una consecuencia. En este caso, el animal tiene que presionar la palanca 8 veces para recibir una gotita de azúcar en esa cajita en donde mete la cabeza, que es el comedero. El animal puede realizar esto varias veces y entonces nosotros llamamos a cada una de estas veces un ensayo. Esos ensayos los podemos alinear en el tiempo y entonces preguntar qué sucede en el cerebro mientras el animal realiza este tipo de acción motoras. Entonces, el modelo para estudiar la iniciación y ejecución de acciones en el laboratorio es el que les acabo de mostrar en el video. Tomamos en ese estudio ventaja de que también existen animales transgénicos para marcar neuronas dopaminérgicas y nos dimos a la tarea de, utilizando estos animales transgénicos, expresar una proteína exógena que cuando se ilumina con luz verde, uno puede inhibir el disparo de las neuronas dopaminérgicas. Esto para preguntar qué pasa en un animal normal si yo inhibo la actividad de las neuronas dopaminérgicas. Venimos de la idea de que cuando no hay dopamina hay Parkinson. Entonces, la lógica de este chico que les mostré en la fotografía, primer autor del artículo, que además de ser médico es psiquiatra, era, pues si inhibimos la actividad de las neuronas dopaminérgicas, deberíamos crear instantáneamente un animal parkinsoniano. Y eso fue lo que quisimos poner a prueba en este estudio. Entonces, con este modelo que ya les
mostré, preguntamos cuál es la contribución de las neuronas dopaminérgicas a la generación de movimientos. El modelo, aquí en forma de caricatura, es un ratón que es entrenado a presionar una palanca para recibir comida en un magazine. Lo que el animal va a hacer, aquí en líneas verticales rojas, es cuando él está consumiendo una gotita de azúcar. Cada una línea vertical sería un lengüeteo porque acaba de consumir una gotita de azúcar. El punto rojo quiere decir que nosotros podemos medir cuando él cruza del magazine hacia la palanca. O sea, aquí consumió el líquido dentro del magazine, salió del magazine, cruzó y llegó a la palanca. Ahora, cada crucecita es cuando el animal está presionando la palanca para acumular 8 presiones y conseguir una gotita de azúcar. Este es el modelo experimental. Entonces les digo, la hipótesis es que si inhibíamos a las neuronas dopaminérgicas vamos a crear un animal parkinsoniano. Y entonces este chico que era médico, psiquiatra y que abandonó el dar consulta, él ya daba consulta por hacer un doctorado, por hacer este experimento. Cuando hizo el experimento nos dimos cuenta de que no funcionaba. Y entonces fue un estrés por algunos meses muy grande, porque ya saben, o sea, muchos, no sé si algunos de ustedes aquí son médicos, en algún momento pueden decidir dejar la clínica por irse a la investigación, y en la investigación los experimentos no siempre funcionan. Entonces, ese es el resultado del experimento. Lo que nosotros esperábamos, aquí ven 4 barras. Vemos un animal experimental, que es el que está denominado como ARCH, un EYP, que son controles. El ARCH tiene ensayos en donde no inhibíamos a las neuronas dopaminérgicas, que es la barra vacía, y ensayos en donde inhibíamos a las neuronas dopaminérgicas y medíamos cuánto se tardaba en hacer presiones el animal. Y vimos que no hacía diferente si las inhibíamos o si no las inhibíamos. Y los animales controles, lo mismo. Entonces esto como que nos llevaba a concluir de que, oye, pero estamos inhibiendo el sistema dopaminérgico, ¿por qué no creamos un animal parkinsoniano? Pues como que dijimos, ching, no nos resultó el experimento. Pero luego se le ocurrió al estudiante la siguiente modalidad. Lo único que cambiamos, repetimos el mismo experimento, pero lo único que cambiamos fue que ahora la inhibición de las neuronas dopaminérgicas la hicimos justo previo a que el animal fuera a empezar a presionar la palanca. Es decir, cuando salía del magazine y cruzaba por este puntito rojo, era un sensor infrarrojo que nos permitía prender la inhibición. Y cuando hizo esa pequeña modificación, ahora lo que observamos fue que eso sí interfiere con el movimiento del animal. Ahora, cada que se inhibía las neuronas dopaminérgicas, el animal se tardaba más en llegar a presionar la palanca. Entonces, digamos, fue el primer hallazgo de ese estudio que él realizó en su estancia doctoral y nos llevó a concluir de que la señal dopaminérgica parece ser requerida no para la ejecución de los movimientos per se, sino que es una señal que está ahí antes de que ejecutemos los movimientos. El título del artículo es que la señal dopaminérgica envigoriza la realización de las acciones motoras. Especulamos en la discusión que si uno quita esa señal, ya no hay vigor para realizar las acciones motoras, abogando que quizás eso es lo que está fallando en las personas con Parkinson. Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Sí. En la primera parte del experimento, específicamente, ¿en qué momento empezaron a bloquear esta parte de las vías dopaminérgicas? Cuando el animal ya estaba presionando la palanca, es decir, cuando ya estaba ejecutando la acción motora. Ah, ok. Y en la segunda parte es antes de que empiece a ejecutar la acción motora. Y esa fue la gran diferencia. ¿Y llegaron a bueno, después de este experimento llegaron a hacer otro, como Sí, para poder darle mayor entendimiento a esto? justo. Qué bueno que hiciste esa pregunta. Esto ya fue en el 2018, cuando publicamos este artículo. Para este entonces, quizás ustedes están familiarizados, que si uno piensa en dopamina en el cerebro, la idea de que la dopamina esté relacionada con el movimiento un poco ha quedado de lado, porque desde los 60, cuando se dieron cuenta que la ausencia de dopamina significaba Parkinson,
pues dijeron, las neuronas dopaminérgicas deben estar codificando el movimiento de los animales. Y entonces muchos fisiólogos se dieron a la tarea de registrar la actividad de neuronas dopaminérgicas, pero todo el mundo falló en ver que hubiese una relación entre la actividad de las neuronas dopaminérgicas y el movimiento. Entonces se abandonó la idea de que la dopamina es para controlar lo motriz, pero se empezó a descubrir que la dopamina en realidad funciona como un teaching signal. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a una cafetería donde me tratan bien, puedo recibir la liberación de dopamina y eso incrementa la probabilidad de que yo regrese a esa cafetería. Teaching signal quiere decir que te ayuda a seleccionar acciones. Esa era la idea dominante para 2018 de para qué sirve la dopamina. El señor líder en el campo es un señor que se llama Wolfram Schultz, que aquí estoy citando uno de sus artículos del 2016, donde hizo este experimento en primates. Él entrenó a un primate a presentarle dos fractales. Un fractal es el azul que estoy señalando y otro es el rojo. Y el animal tenía que tocar esto en una pantalla enfrente del primate, y el animal tenía que tocar una de estas dos pantallas, y al tocar una de estas dos pantallas, el fractal azul le iba a dar una gotita de jugo más la estimulación de neuronas dopaminérgicas con estas técnicas de optogenética, mientras que el fractal rojo solo le daría una gotita de jugo. Y ya dejaban ahí al primate por X número de ensayos a ver qué decidía el animal. Y entonces la gráfica, que lo que está mostrando es tiempo, aquí donde dice trials, es en realidad alineado a cada uno de los ensayos donde se le pregunta qué fractal quieres tocar. Y entonces se puede ver cómo el animal control se queda en medio, no prefiere ninguno de los dos fractales, mientras que el animal que recibe jugo más estimulación del sistema dopaminérgico, inmediatamente tiene un bias a seleccionar el fractal que le da autoestimulación a las neuronas dopaminérgicas. Entonces, digamos que esta era la idea dominante en 2018, cuando nosotros hicimos el, el experimento que acabo de mostrarles. Entonces, por supuesto que había que realizar más experimentos para darle fuerza al argumento de que la dopamina es necesaria para poder iniciar acciones motoras. Entonces, ese experimento vino de otro tipo de técnicas, que es la que les voy a tratar de explicar en esta diapositiva. Lo que están viendo acá, este circulito es una neurona, mide como 10 micras. Al lado se ve otra neuronita. Se ve blanca porque se le ha puesto una proteína que se llama GCAM. Esta proteína, cada vez que la neurona genera potenciales de acción, que son estas líneas verticales en rojo, emite fluorescencia. Entonces, esta técnica permite que si uno puede hacer imagen de las células que expresan esta proteína in vivo, viendo la pura fluorescencia, uno puede inferir la actividad de las neuronas. Por ejemplo, en ese ensayo es muy evidente cómo cuando hubo muchos potenciales de acción, la fluorescencia de la célula incrementa de manera muy fuerte. Entonces, esto se le llama hacer imagenología de calcio in vivo y se puede hacer de muchas modalidades. Lo que nosotros utilizamos fue ponerle esta proteína a neuronas dopaminérgicas en animales in vivo y también ponerles unos microendoscopios pequeñitos, además de montarles unos microscopios miniatura en la cabeza a los animales para poderlos llevar a la caja de condicionamiento operante y registrar qué estaban haciendo las neuronas mientras uno les pedía que palanquearan para recibir comida. Esto es lo que les acabo de describir. Uno expresa esta proteína en neuronas que uno quiere registrar, en nuestro caso fue neuronas dopaminérgicas, se les pone GCAM a esas neuronas. Este GCAM es una proteína que florece cuando las neuronas tienen actividad. También se les implantó un microendoscopio para poder ver la fluorescencia de esas células in vivo. Y arriba del microendoscopio se han diseñado microscopios miniatura. Esto es el tamaño del cerebro de un ratón. Entonces, este microscopio en realidad es como de 1 centímetro por 1 centímetro, que se le puede montar en la cabeza al animal mientras está realizando una tarea de condicionamiento operante. Y luego, en el tiempo, aquí yo les muestro, por ejemplo, el registro de 5 células. Uno puede registrar los transitorios de fluorescencia en el tiempo para inferir qué está haciendo la actividad de cada una de las neuronas registradas. Con esto hicimos el siguiente experimento. Se puso a los animales dentro de la caja de condicionamiento operante
mientras palanqueaban para recibir comida. En A es una representación gráfica de la conducta de los animales. Lo que vemos es tiempo contra el número de presiones que los animales realizaban. Entonces, los animales realizan presiones y checan si hay comida. Más presiones y checan si hay comida. Más presiones y van. Y como ya está la gotita de agua, la consumen. Esas son las líneas rojas. Son los lengüetazos de que los animales están consumiendo la gotita de agua. Eso es un ensayo. Lo terminan y vuelven a ir a presionar. Y si acumulan 8, reciben otra gotita, van y la consumen. Y luego vuelven a presionar 8 veces, van, checan si hay una gotita, la consumen. Esto lo hicimos en este animal mientras registrábamos sus neuronas dopaminérgicas. Mientras registrábamos sus neuronas dopaminérgicas como 15 minutos. Ajá, esto lo hicimos mientras registrábamos la actividad de neuronas dopaminérgicas. Y aquí abajo les muestro el registro de 5 células en el tiempo y sus transitorios de calcio, ¿no? ¿Todo esto para qué? Como la idea dominante era que dopamina era una señal teaching, que en realidad te permite seleccionar acciones, y nosotros estábamos diciendo que la dopamina era una señal que sirve para iniciar acciones, teníamos que mostrar por qué nosotros no habíamos visto que fuera un teaching signal. Sin embargo, lo que observamos fue que de las células que se registraron, una proporción de esas células efectivamente se modulaban cada vez que el animal recibía una recompensa. Esto asociándolo a la idea de que esas serían neuronas que sí están de acuerdo con la idea de que la dopamina está ahí como una señal que te permite seleccionar acciones. Sin embargo, también encontramos células que solo se modulaban durante el inicio de esta secuencia de palanqueo y algunas células que se modulaban en las dos condiciones. Entonces, esto más un par de experimentos más que no me da tiempo platicarles, lo publicamos en esta revista de muy alto prestigio, donde las conclusiones fue que la inhibición de las neuronas dopaminérgicas en vivo retrasa la ejecución de acciones futuras y que las neuronas dopaminérgicas incrementan su actividad durante el inicio de acciones y durante el consumo de un reforzador. Eh, con esto les quise transmitir la idea de que el sistema dopaminérgico es muy relevante para el control motor y sus acciones las ejerce sobre el núcleo estriado. Sin embargo, los experimentos que les acabo de mostrar de este último estudio fueron a nivel de la sustancia negra Pars compacta. Entonces, para poder constatar que efectivamente esta dopamina tuviera o tiene efectos sobre el estriado, realizamos otro estudio que fue el mismo tipo de experimento donde inhibimos a las neuronas dopaminérgicas, pero ahora inhibimos a las neuronas estriatales de la vía directa o de la vía indirecta. Y básicamente lo que mostramos es que si inhibimos a las neuronas de estas vías, el animal ahora toma más tiempo para ir del magazine al lever press. La idea detrás es que el animal toma más tiempo para iniciar las secuencias motoras a las que los hemos entrenado. Entonces, con este otro estudio redondeamos la idea de que el sistema dopaminérgico tiene funciones sobre el estriado para el control de acciones motoras. Perdón, perdón. Eh, perdón, chicos. Bueno, y es prácticamente para llegar a la última diapositiva, en donde si tienen alguna pregunta, son bienvenidas para poder discutirlas o comentarlas o contestarlas. Y si no, siéntense con la libertad, o bueno, yo le comparto esta presentación en PDF a su coordinador y él se las hará llegar. Sí, veo una mano levantada. Doctor, ¿y cree que esto del sistema dopaminérgico tenga mucha relación pues con las recompensas? Porque en el caso de todos los experimentos, bueno, al poner a ratas en una caja y darles una gotita de azúcar, pues tiene que ver muchísimo con el sistema de recompensas. Entonces, ¿esto se podrá relacionar estrechamente o irá únicamente enfocado al movimiento? Pues un poco la conclusión de este estudio que hicimos, esta figura en particular, si lo leen detenidamente, la idea es que proponemos que tiene que ver con las dos cosas.
Te digo, para 2018 la idea dominante es que dopamina solo tenía que ver con el sistema de recompensas, pero nosotros recuperamos con este experimento que hizo Joaquín la idea de que también el sistema dopaminérgico es requerido para el movimiento, no para ejecutar el movimiento, sino para poder iniciar movimientos. Si te acuerdas del video que mostré del paciente que no puede iniciar el caminar, pero que sí puede andar en bicicleta, en el video hay un truco. En la bicicleta lo suben y lo empujan. Entonces, esa idea en mente nos ronda para apoyar la perspectiva de que la dopamina es requerida para poder iniciar acciones, no para Ujú. ejecutarlas. Entonces, eso es lo que planteamos en este estudio, que efectivamente, como se ha dicho, la dopamina sirve para el sistema de recompensas y así es como aprendemos, aunque ahí quiero hacer un paréntesis. Todos estos estudios que tienen que ver con gotitas de azúcar o bolitas de chocolate, cosas así, tienen que ver con el sistema de palatabilidad de los organismos. Hay una gran discusión de si un pianista utiliza de la misma manera el sistema dopaminérgico para aprender a tocar el piano, porque no está recibiendo una recompensa palatable. Sin embargo, estudios en aves han mostrado que efectivamente las acciones motoras pueden ser recompensantes per se. Cuando las aves están aprendiendo a instrumentar sus canciones, alguien se dio la tarea de registrar las neuronas dopaminérgicas y mostrar que cuando los críos van logrando secuencias que los tutores, en este caso los papás, les enseñan, hay señales como si fueran señales de recompensa en la pura acción motora. Cierro el paréntesis. Entonces, lo que nosotros proponemos en este estudio es que la dopamina tiene que ver con el sistema de recompensas, pero también con el control motor a nivel de permitir el inicio de secuencias de acciones. Ok, de acuerdo, muchísimas gracias, está súper interesante. Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Preguntas. Supongamos, doctor, de acuerdo a todo lo que nos ha mostrado ahorita, pienso en esta idea justamente con lo del sistema de recompensa que nos comenta la doctora, eh, de esta idea que se tiene de que esta sensación de gratificación o de placer cuando se obtiene un estímulo, eh, no, no solamente se obtiene esa sensación placentera cuando se obtiene el estímulo, sino en la búsqueda del estímulo. Y en base a algo que mostró ahorita, pues que justamente antes de obtener el estímulo, hacer el movimiento, previamente ya hay la generación de la actividad para que se vaya liberando esa sensación placentera. O sea, el previo, ¿no? El previo a la ejecución del movimiento ya está produciendo actividad en alguna parte del cerebro para que genere esa sensación de placer, ¿no? Eso pensando en el placer, pero similar también en el movimiento, ¿no? Sí. Hay una idea que no les platiqué porque la clase, digamos que no era en particular el sistema dopaminérgico, que se llama credit assignment, asignación de crédito. Se piensa que el sistema dopaminérgico, uno de sus papeles fundamentales es ese. Uno generalmente piensa como que si llegué a la cafetería y me tratan bien, se libera dopamina y eso incrementa la probabilidad de que yo regrese. Ahora, la pregunta detrás es ¿por qué? Eh, Eso se ha estudiado mucho y se piensa que la próxima vez que yo me acerco por la cafetería, mi sistema dopaminérgico libera dopamina y eso podría inducir a que yo me meta a la cafetería, como si esa dopamina estuviera ahí para darle un crédito a la acción que yo por pura probabilidad podría realizar en un futuro. Tiene que ver con lo que usted dice de búsqueda de recompensas. Uno siempre piensa en la búsqueda de recompensas como que uno está pensando en la recompensa, pero por eso hacía este paréntesis. En la vida real, todas las acciones que seleccionamos no son exclusivamente por palatabilidad. Puede haber acciones que seleccionamos que no impliquen el que recibamos una gota de jugo o un chocolate, sino que las acciones motoras per se pueden ser placenteras. No sé, pensémoslo en nadar. Todos hemos experimentado en algún momento del proceso en que aprendemos a nadar que nadar es placentero, ¿no? Entonces,
Ahí no necesariamente es por la búsqueda de la recompensa. Y ahí hay mucho que investigar y entender, porque el núcleo accumbens, que es la parte ventral del estriado, está súper asociada a la búsqueda de recompensas porque controla el sistema de palatabilidad, etcétera, etcétera. Pero mucho tenemos que entender aún de cómo seleccionamos acciones o cómo iniciamos acciones que no necesariamente tengan que ver con algo palatable. Ok, no, pues bastante interesante. No sé si alguien tenga alguna otra duda. Ajá, doctora Karina. Sí, gracias. Entonces, doctor, por ejemplo, ¿cree que si ustedes cambiaran la tarea que están realizando y no dieran esta recompensa de la gotita de sacarosa, cambiaría algo en los resultados que están mostrando? Porque están justo mostrando la ligadura de recompensa más la iniciación del movimiento, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaría si no dieran una gota de azúcar en la tarea que están ejecutando? Justo, si quieren, cuando les mande la presentación de PDF, les adiciono el paper de este señor Bolver, que es un estadounidense, que se dio a la tarea de preguntar si la dopamina también era una señal para seleccionar acciones en ausencia de recompensa, que lo hizo en aves. Eh, es un estudio de lectura del sistema. Y lo que hace es que lee el sistema y ve si efectivamente, conforme los animales van aprendiendo, se van presentando pequeñas liberaciones de dopamina para ver si es, digamos, una idea general que la dopamina está ahí en momentos de recompensa, aunque no sean palatables. Ahí hay una discusión filosófica muy fuerte. ¿Cómo mides si es de recompensa solo viendo dopamina? Entonces, en ese estudio lo que él ve es que conforme las aves van aprendiendo los pedacitos de la canción, los momentos en que la dopamina empieza a incrementar también van apareciendo con mayor frecuencia. Entonces, efectivamente es un motivo de discusión lo que usted acaba de preguntar. En roedores, lo complicado es que generalmente los entrenamos por cosas palatables y nosotros como investigadores creo que nos hacemos muy buenos en entrenar animales por cosas palatables, pero no hemos desarrollado buenos experimentos en donde podamos entrenar animales por recibir cosas no palatables. Te doy un ejemplo. En una estancia postdoctoral lo que quisimos hacer es, se piensa que a nosotros los humanos nos gusta la novedad, es como un estímulo gratificante. Entonces quisimos entrenar roedores a estímulos visuales que nosotros, sin tener cerebro de ratón, considerábamos recompensantes. Y funciona un poco, pero no lo suficiente como para ya tener un paradigma claro en el cual podamos hacer que un animal realice una conducta voluntaria sin que sea necesariamente por algo palatable. Entonces, el experimento que usted menciona, en efecto, es necesario. No hemos encontrado la manera de realizarlo. Ok, y bueno, tengo otra duda. Con respecto igual a la tarea, ¿por qué eligieron 8 palanqueos para la Tres, recompensa? no hay ninguna razón. Para Ah, serte honesto, originalmente queríamos que el animal realizara una secuencia, o sea, la definición formal de un movimiento voluntario es que el organismo realice una secuencia de movimientos para conseguir algo. Entonces nosotros queríamos que el animal hiciera eso y cuando lo hicimos, en ese momento, 8 nos pareció conveniente. En un siguiente estudio nos dimos cuenta de que no era tan conveniente porque los roedores, por alguna razón, les gusta hacer secuencias de 4 ah, y ya en futuros estudios lo hemos modificado. Pero no hay ninguna razón, digamos, particular del número 8. Solo en ese momento queríamos que el animal realizara una secuencia de movimientos para conseguir algo. ok, muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor Matuel. Pues una excelente sesión. Muchas gracias. De parte de la doctora Susana Castro, le agradecemos enormemente compartir con nosotros sus conocimientos y en el transcurso de la semana le hacemos llegar su constancia por parte de la doctora Castro. Muchísimas gracias. Que estén muy bien y si le parece bien le hago llegar la presentación a su correo electrónico y a quien quiera la podemos compartir. Claro que sí, doctor. Allí nosotros andamos también en la licenciatura de neurociencias. Ahora que empezamos esta semana las clases con los alumnos, también allí andamos en neuroanatomía en el laboratorio de enseñanza.
del Ah, instituto. bueno, pues por ahí nos vamos a cruzar en persona. Nos vemos y mucho gusto, aunque fuera virtual. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues como vieron, una excelente sesión con el doctor.